concepto de lo que es la interacción entre las cargas electrostáticas, que es lo que nosotros denominamos la ley de Coulomb de las cargas electrostáticas. Bueno, la interacción entre cargas puede ser de dos tipos y ya ustedes conocen eso desde que estaban en primaria. Puede ser repulsiva o puede ser atractiva. Es decir, nosotros vamos a percibir como efecto o que los cuerpos se alejan o que los cuerpos se acercan. A cada uno le está pasando lo contrario de lo que le pasa al otro, es decir, ambos se están acercando, pero ese acercamiento se da en sentidos contrarios, pero siempre en la línea que los une entre ellos, porque como quien dice, es el camino menos complicado. ¿Ya? Estamos hablando en dos dimensiones, pero todo lo que vamos a estar aprendiendo en dos dimensiones es extensible a la tercera. Solo que por cuestiones de tiempo nos quedamos con la segunda. La tercera no es totalmente distinta, es lo mismo, solo que la matemática un poquito más compleja. Pero un poquito nada más, nada que no haga la calculadora. Bien. Todo el mundo es feliz, todo el mundo entendió. Ay, qué rara esa profesora, mire, si son distintas, agarran camino. Si son iguales, agarran caminos distintos. Si son distintas, tienden a acercarse. Eso ya todo el mundo lo entendió. Sí, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa? Que a veces no es tan elemental como que si tenemos dos, podemos tener tres. Y queremos saber para dónde irá una de ellas por efecto de las otras dos. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo tengo una carga aquí, ¿sabes? Y esta carga que yo tengo aquí, esta es positiva. Esta que yo tengo aquí, espérate, no quiere marcarse como es debido. Esta que yo tengo aquí es positiva. Sí, esa que yo tengo ahí es positiva. Pero tengo otra acá que es negativa. Y tengo una por acá que vuelve a ser positiva. Y ahora yo quiero que tú me digas, ¿para dónde va a ir alguna de ellas? Vamos a poner un ejemplo, pues vamos a decir que esta sea Q1, que esta sea Q2 y que esta sea Q3. Entonces, cojan una, pues. ¿En dónde calculamos? ¿Dónde quieren calcular? En Q2. Q2. Bueno, compañero dice Q2 y como fue el primero que participó, pero igual, después haremos el ejercicio con Q1. Ustedes, cada uno en su casa puede hacerlo sobre las otras, ¿no? Eso no hay problema en eso. Nadie va a poner bravo. Bien, vamos a decir que sobre Q2. Entonces, fíjense las cosas que hay que asumir en el cálculo que se va a hacer. Porque es un cálculo, el cálculo no es complejo. El cálculo en sí no es complejo, sino que es una sucesión de pequeños pasitos. Y si tú te equivocas en uno, se va arrastrando eso hasta el final. Y se formó, viene a ser como ese puntito que comienza la avalancha, ¿no? Se cree más que es una piedrita, pero bueno, y envuelve a una masa y a la otra y a la otra. Y cuando corre mansa avalancha, ¿verdad? Un alud, que le dicen en buen castellano. Así es que lo que vamos a hacer primero es el diagrama de cuerpo libre, porque lo que estamos midiendo son la interacción. Ay, a la vida, y para el que no se acuerda, para el que nunca supo, para el que ya se le olvidó y para el que no lo había entendido, cada vez que yo hablo de interacción, yo estoy hablando de fuerzas, porque la fuerza es una medida de la interacción entre los componentes de un sistema, y en este caso los componentes son cargas electrostáticas. ¿Qué significa eso de electrostática? Que en el momento que vamos a iniciar la descripción, ellas se asume que están en condición estática. ¿Cuáles son las dos condiciones estáticas? Positivo y negativo. No, esos son los signos de la carga. Muy bien, Ismael.
Pero la condición estática, ¿cuál es? Cuando yo digo, por ejemplo, de física 1, yo decía, bueno, un cuerpo está en condición estática. Según la primera ley de Newton, el cuerpo está o en reposo, o en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme. Cuidado, y se nos confunde. Se puede mover, pero con trayectoria rectilínea y además con velocidad uniforme. ¿Ya? Que cualquiera de esas dos condiciones me están implicando a mí que el sistema es estático. ¿Ya? En electrostática voy a asumir nada más que para efecto de no marear a mis estudiantes, porque no es que no se pueda. Pero para no marear a los estudiantes voy a decir, bueno, miren muchachos, empezamos y todo el mundo está clavado como la quijada de arriba. Después yo voy a decidir que una sola se va a mover y en este caso, como el amigo nos dijo, vamos a calcular en las dos. Es decir, yo asumo que estas son las quijadas de arriba, ¿ves? Estas no se mueven. Y la única que se va a mover es esta. Pero esta se va a mover por efecto de la interacción que tiene con esta y con esta. ¿Ya? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Así que miren, hay algunas cosas importantes que aprendamos desde ya. Desplazamiento es el vector que nos va a unir la que se va a mover con las otras dos. Eso se llama desplazamiento. En este caso sería el desplazamiento de la 2 debido a la 3 y en este caso sería el desplazamiento de la 2 debido a la 1. ¿Alguien tiene alguna observación que hacer aquí sobre este desplazamiento? Bueno, No sería para el otro lado. Ajá. Y el Q2 va hacia Q1. Bueno, el primer cuadrante. ¿Qué? La dirección del desplazamiento no sería hacia el primer cuadrante, o la parte de la mano derecha. ¿De quién? En Q2, el desplazamiento ¿Por va efecto de quién? por efecto de la carga número 3, va hacia la dirección contraria. Bien, pero fíjese que yo no hablé de efecto. Fíjese que yo le dije, el vector desplazamiento une la carga que se va a mover con la otra carga. Yo no he dicho en la dirección que finalmente se va a mover, pero efectivamente todo lo que ustedes han dicho es verdad. Al final, esto va a pasar así. Ok, esta es la dirección que los uniría, la definición de desplazamiento, pero en la vida real, él se va a mover en esta dirección. Eso todo es verdad, pero esto lo vamos a considerar un poquito más adelante. ¿Sí? Esto lo vamos a considerar, bueno, es una atracción, eso sí va en la misma dirección del vector desplazamiento. Ahora les diré por qué. Confíen un poquito en mí. Y esto es repulsión. ¿Sí? Como esta es atracción, cuando yo calcule el vector desplazamiento, que siempre une la carga que se mueve con la otra, siempre, el vector desplazamiento, porque ese es un ente matemático, ¿sí? Eso no es un ente físico, eso es un ente matemático. El vector desplazamiento une la trayectoria inicial con una supuesta trayectoria final que fuese hacia encontrarse con la otra carga. Claro que la vida real después le dicen, ¿sabe qué, papito? Ella no va para allá. Porque como me dijeron todos ustedes, no, pero si son cargas iguales se van a repeler y va a ir en el sentido contrario. Muy bien dicho. Entonces, usted aquí de este primer paso, lo único que usted sabe hacer es lo siguiente. Me indica la repulsión y me indica la atracción. Y como dice un muchachito por ahí, profesora, eso, lo que tiene dibujado aquí quedaría como por el primer cuadrante. Tampoco es tan cierto porque no sabemos ni cuánto vale esta carga, ni cuánto vale esta otra, ni qué distancia hay aquí, ni qué distancia hay acá. Hay muchos factores que se van a estar entrando en juego, pero lo que sí yo sé es que esta es una interacción debida a una atracción y a una repulsión, ¿cierto? Quiere decir que en algún momento yo voy a tener que hacer una operación sobre este vector desplazamiento porque para que se acerque a la vida real, porque este es un curso de física. Entonces yo estoy haciendo un problema de física, aunque voy a usar herramientas matemáticas, pero debe llegar en algún momento que mi respuesta
así tal cual y como ustedes lo acaban de decir, tiene que demostrar que se va a ir por el otro lado y no por este. Bien, entonces, ¿cuáles son los efectos aquí? Bueno, hay una repulsión, hay una atracción. Y más o menos saber en qué lado se está orientando la cosa, porque si usted aquí hiciera un paralelogramo, entonces esta cosa puede que vaya, sí, o muy grande en el primer cuadrante del ángulo, o puede estar exactamente sobre la vertical, o pudiera incluso estar en el segundo. Eso no lo sabemos, ¿ya? Porque acuérdese que cuando usted suma los dos vectores vuelve a ser otro sistema de referencia que no necesariamente va a ser este, ¿cierto? Bien. Pero ya entendieron lo que se hace primero, ¿no? Primero uno tiene que ver cuál va a ser el efecto. Bueno, por efecto de Q2 va a haber una... Por efecto de Q1 va a haber una atracción, por efecto de Q2 va a haber una repulsión y eso más o menos va a ser esto. Aunque el cálculo de R1 y R2, en ese caso R, se llama desplazamiento. Es un vector, ahora vamos a ver un poquito de eso. Y une las cargas partiendo desde aquella en la que mido el efecto de la interacción. ¿Sí? En esta yo digo, bueno, voy a medir el efecto de esa interacción ahí, entonces debido a esa, aquí, bueno, esta, ¿cómo se uniría con esta? Siempre el desplazamiento es este. ¿Cómo se uniría? No importa si eso es lo que va a pasar, pero el primer paso es calcular el desplazamiento. ¿Por qué se hace así? Para tener un orden y no confundirse. Porque si esta es la posición inicial, siempre se le cambia el signo a esta posición para saber la distancia que hay. En realidad no, ahí no queremos la dirección en ese momento, lo hacemos para calcular la distancia y ahora veremos por qué. Esta es la ley de Coulomb que nos va a poner números a esto que ya vemos y que todo usted se da cuenta que usted sabe física. No han puesto un dato y ya ustedes más o menos saben de qué se trata la cosa, porque ustedes están sumergidos en un universo físico y ya para ustedes eso no es novedad. Bien. Entonces, ¿cuál es el truco y de las maldades aquí? ¿Cuál es la siguiente maldad? Ok. Miren. Vamos a hacer primero un caso sencillo. Vamos a decir, la ley que la medida de la interacción, ¿verdad? En este caso sobre la carga 2, va a ser el producto, me están diciendo ahí, de lo que haga la 1 sobre la 2 y de lo que haga la 3 sobre la 2. Bueno, eso va a ser una suma vectorial. Ahora veremos un poco de eso de los vectores porque a veces se nos olvida. Quizás hoy no nos da todo el tiempo para resolverlo todo, pero sí, ¿cuándo volvemos a tener clase? El jueves. El jueves entonces resolvemos uno completito antes de asignarle yo a ustedes la práctica. Ahora vamos a ver hasta dónde nos deja avanzar, porque como estoy explicando otras cositas en el medio, quizás no vamos tan rápido, porque acuérdense que hoy es el día de la teoría. Entonces usted tiene que ponerle mucha atención a este día, porque aquí es donde yo estoy diciendo los por qué. A veces ustedes quieren saber los cómo, pero en física es necesario saber primero los por qué. Bien. Entonces, oye, ya comenzó esto a estar bailando aquí. Bien. Si yo voy a calcular este otro de aquí, vamos a empezar por este, ¿no? Ya después se le suma el otro. Vamos a hacer el de 2 debido a la carga 1. ¡Ah! ¡Me disculpa! Bueno. Salud, El de 2. profesora. Salud. Gracias, corazón. Discúlpeme. Ay. Yo soy alérgica a 5000 cosas vivas e inanimadas.
Sí, la profe, disculpe. Se imaginarán ustedes que casi no salgo de casa con esto del bicho. Bueno. Mira lo siguiente. Va a haber una constante. Esta constante se llama constante electrostática. Vamos a usar un valor promedio de ella. Ella es constante, pero entonces hace falta quién la ha medido y dónde la ha medido. Entonces el valor promedio de ella que vamos a usar con 3 cifras significativas, que es lo que usamos en este sitio, es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados culombio cuadrado. Esta es esta. ¿Sí? Bien. Voy a tener la carga 1 y la carga 2. Y voy a tener el módulo o la distancia que hay entre esos dos puntos elevado al cuadrado. Y todo esto que vamos a calcular, si no voy en algún momento, va a ser el módulo del vector. Los módulos, en realidad, si lo dijéramos en buen panameño, estaríamos hablando del tamaño de la fuerza. Es una fuerza grande, mediana, chiquita, el tamaño, eso lo dice aquí. Y como los módulos de los vectores siempre son positivos. Siempre positivo. Profe, ¿y usted no dijo que las cargas podían ser negativas y positivas? Sí, pero los módulos son con valores absolutos, no toman en consideración signos. Profe, ¿qué? ¿Y en dónde vamos a tomar cuenta los signos? Dame 3 minutos y te lo digo, ¿sí? A continuación, del lado de acá, porque este es el módulo, va a venir la dirección de la fuerza. Y la dirección de la fuerza va a ser precisamente la dirección que une ambas cargas atendiendo a la interacción. ¿Cómo así? Ay, 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 ves, me fui. Hay que medir bien dónde uno se mete. ¿Cómo atendiendo a la interacción? Bueno, que si la interacción, si es atracción, nos quedamos exactamente con esto tal cual y como viene. Si es atracción, R12 unitario es igual al vector desplazamiento que habíamos definido ya. Pero si es repulsión, R12 es igual el contrario, el vector desplazamiento. Entonces, ¿cómo así, profesora? Bueno, esto que acabamos de ver acá, vamos a volver porque no se nos olvide, por eso tenemos la ventaja que lo tenemos aquí. Resulta que la dirección, tal y como ustedes intuitivamente han resuelto hace muy poco, efectivamente, debido al efecto de esta carga negativa, hay una tendencia a moverse hacia la izquierda y hacia arriba. Pero debido al efecto de esta carga positiva, aunque el vector desplazamiento siempre las une a las dos, pero eso es una cosa matemática. En la vida real el efecto no va a ir en esta dirección, va a ir en la contraria. Entonces eso a usted le cambia el signo allá, ¿sí? Es decir, el signo que no va a poner, el signo que no vas a poner aquí, que no lo vas a no lo vas a incluir en el módulo porque los módulos siempre son positivos, ese símbolo
o ese signo, perdón, lo vas a poner acá. ¿Ya? En el cosa de que sea una atracción, pues queda igual como te den los signos, pero si es una repulsión se los cambias. Eso es todo. Bien, vamos entonces a los efectos prácticos. Bien, yo calculé, porque por ejemplo, y lo vamos a hacer el día jueves, que yo voy a dar un ejemplo y luego ustedes van a resolver otro, pues así como hace en este caso, cuando resuelve con esto, pues le voy a dar un valor de carga, el otro valor de carga, la distancia que hay aquí, qué sé yo, la distancia no te la voy a dar, tú la vas a calcular, ahora te voy a decir cómo. A ver si me da el tiempo, si no ya lo hago el jueves. Bien. No sé si estamos entendiendo el punto de qué es lo que vamos a hacer acá, que lo vamos a ir haciendo gradualmente, pero cuando tú leas el problema tú vas a decir, chulete, es como la señora decía. Es como la señora decía, es un problema, son una sucesión de tonterías, pero si me equivoco en un pedacito del camino, lo arrastro todo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué cosa más es importante saber antes de ir a esos problemas? Que en algún momento nosotros vamos a calcular esa fuerza o esa interacción, la vamos a calcular. Vamos a hablar solo de esta por el momento, ¿no? Ya luego sabemos que la sumatoria también es válida. Y que la fuerza que hay entre ellos dos, me acaban de decir ustedes que en el caso de la 1 y la 2 estaba produciendo una atracción, ¿cierto? Pero en el caso de la 2 y la 3 era una repulsión. Eso es lo que hemos ventilado hasta ahora. ¿Qué efecto hay de que haya una atracción entre el 1 y el 2? ¿Cuál es el efecto? Es decir, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? Por ejemplo, si yo liberara, porque claro, en el primer instante yo tengo a los 3 amarrados, pero yo libero a la 2. Vamos, que a lo mejor no te acuerdas de lo que hemos visto, ¿sí? Yo libero a la 2, porque esta es sobre la que yo estoy trabajando. Yo la libero a ella. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Qué se va a ver? Como empuje. ¿Qué cosa? Empuje. O sea, ¿qué le va a pasar a esa 2? ¿Qué le va a pasar a la 2? Se va a traer a la Sí, pero ¿cómo 1 se va a ver? ¿Cómo se va a ver? Usted, si yo le diría, pero dígame qué es lo que usted va a ver. Curva, como un trazo curvilíneo. Yo digo que se va a cuadrar de alguna manera poco a poco en el primer cuadrante. Olvídate de esta, solo esta. Vaya en línea recta. Solo esta. Por ahora vamos por la primera. ¿Qué le va a pasar? Se vaya en línea recta. Ella se iría hacia acá porque le está atrayendo, ¿cierto? Sí. Sería un desplazamiento. Y de repente se va a ir para allá. Es decir, va a cambiar su estado de movimiento porque ella no se estaba moviendo y de repente ¡wing! Se va para el otro lado. Bueno, puesto que lo que nosotros estamos calculando es una medida de la interacción, o sea que es una fuerza, esa fuerza se va a relacionar precisamente con la fuerza de toda la vida, con la segunda ley de Newton. Y es verdad que yo estoy pensando que va a haber una aceleración, porque si ella estaba quietita y ¡pum! De repente se fue. Sí, hay una tendencia ahí a llamarla. Entonces, quiere decir que no importa que la fuerza sea de naturaleza electrostática, también va a producir efectos cinemáticos. ¿Ya? Las fuerzas producen efectos cinemáticos. No importa cuál sea la causa de esa fuerza, puede ser una interacción gravitatoria, una interacción electrostática, una interacción nuclear, una interacción magnética, eso no importa. Así que yo voy a establecer esta relación. Ahora, en este preciso instante estamos hablando solo de esto, pero la otra semana, solo que necesito decírselos ahora para que vean lo que quiero. Ya nos queda poquito tiempo y necesito como quien dice presentarles la película. La otra semana nosotros vamos a ver que la fuerza
como la hemos estado aprendiendo, es entre dos partículas por lo menos, ¿sí? Pero que hubo alguien muy ocioso, yo no sé quién sería, en verdad ahorita no me acuerdo. Alguno de los grandes, en los tiempos que no había internet, que no había televisión, que no había cine, que no había, ¿cómo se llama? Netflix, ni nada de estas cosas. El tipo no tenía más nada que hacer que leer, inventar y pensar. Y entonces el tipo pensó, a ver, yo sé que para que haya una fuerza necesito que hayan dos cargas por lo menos. Pero me parece que si solo hay una, ya tengo algo. Yo ya tengo algo, ¿sí? Si yo dijera que una de estas cargas, por ejemplo, es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, no esta, que es la que estamos trabajando, sino esta, por alguna razón yo dijera, y es una mentira, ahorita vas a ver que es mansa mentira, pero bueno, te la voy a decir para ver si te das cuenta de cuál es la mentira. El tipo dice, ¿sabes qué? Esta carga la voy a hacer súper pequeñita, súper pequeñita. ¿Mm? Tan pequeña que yo no la pueda medir, pero a la vez lo suficientemente grande como para ser detectada. Y si no la puedo medir, pero sí la puedo detectar. Entonces, cualquier otra fuerza del universo que pasara, cualquier otra carga del universo que pasara por ahí, percibiría una fuerza. Y a ese concepto le llamo campo. El concepto de campo es uno de los conceptos más valiosos que tiene la física. El primero con el que trabajamos es el gravitatorio y el otro, bueno, el electromagnético, el campo electromagnético, ¿sí? Entonces, se basa en el hecho ese, o sea, hay una distribución de cargas, sea finita, sea discreta o sea continua, pero hay una distribución de cargas que no importa cuáles son las cargas, que es que a lo mejor no las puedo ni medir, pero lo que yo sí sé es que si yo pongo otra carga ahí en el camino, voy a detectar fuerza en esa. En atención a esto de acá, es como decir, ¿sabes qué? Olvídate de que tú no sabes esto, pero puedes medirme el resultado de la acción de ellos en lo que le pasa a esta acá. Entonces, estas crean un campo para que éste experimente una fuerza. Ese concepto de campo, entonces, si te fijas, mira, tú dices, bueno, lo que pasa es que yo voy a tener una fuerza adicional, que en este caso sería la 2, con el ejemplo que estamos usando. Entonces tú dices, bueno, por Q2, actuando en esta cosa que aunque yo no sepa cómo es eso, si es una sola o si es una distribución que es una suma o si esa distribución en realidad es una integral, no sé, pero yo sé que Q2, actuando sobre esa cosa, va a percibir esa cosa que no sé cómo llama, actuando sobre Q2, yo voy a percibir la fuerza sobre 2. ¿Ya? Esa cosa, que es el resto de las cargas de la distribución, menos la carga sobre la que yo estoy haciendo la detección, esa cosa es lo que físicamente llamamos, perdón, es Q2, no Q al cuadrado, es lo que físicamente llamamos campo eléctrico. ¿Sí? También es un vector. Entonces significa lo siguiente,
hay una relación entre la fuerza y el campo eléctrico. Hay una relación entre la fuerza y el campo eléctrico, pero a la vez hay una relación entre la ley de Coulomb y el campo eléctrico. ¿Sí? Y a su vez tenemos nuestra amiga la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver en resumidas cuentas, que es el objeto de la clase, es que yo si igualo ambas, bueno, pero si las fuerzas son la misma cosa, porque se dan sobre el mismo cuerpo, entonces eso es lo mismo. Entonces yo diré, bueno, entonces M por A también es igual a Q por E, si yo conozco el campo. Y si no lo conozco, pero es que no lo conozco, profesora, bueno, pero ¿te sabe la distribución de la carga? Sí, bueno, era acá Q1, Q2 entre R1, 2 al cuadrado. Entonces hay una equivalencia. ¿Hay una equivalencia entre qué? Entre efectos cinemáticos como aceleración, que a su vez se relaciona con todas estas ecuaciones del semestre pasado de que velocidad inicial, velocidad final, tiempo, distancia, etcétera, 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 ¿sí? Se relacionan con distribuciones de carga, ya sea discretas o continuas. Pero también vamos a ver que puesto que las fuerzas son fuerzas, si yo llego a calcular la interacción de la fuerza que hace la partícula 2, la partícula 1 sobre la partícula 2, sabré la partícula 2, la fuerza que hace sobre la 1, porque serán de la misma magnitud, pero sentido contrario. Esa era la tercera ley de Newton. Entonces, en algún momento usted habrá calculado, porque yo le digo, bueno, calcule la fuerza o la interacción, es lo más probable que le diga, y usted tiene que saber qué es la fuerza. Calcule la interacción, ¿qué hace la partícula 1 sobre la partícula 2? Y usted hace todo el procedimiento y me da la dirección y todo, y al final le digo, y ahora quiero la 1. Primero, quiero la 2 sobre la 1. Bueno, ahora quiero la 1 sobre la 2. Entonces usted simplemente le va a sumar 180 grados a la dirección que haya encontrado. Porque 180 grados hace que las cosas vayan en el sentido contrario, ¿cierto? Entonces, esto nos facilita bastante algunos problemas. Si yo tengo, por ejemplo, bueno, la fuerza 2 sobre 1, vamos a suponer, ya usted la midió, le dio 500 por 10 a la menos 6 newtons y le dio, qué sé yo, 53 grados. Y viene la pregunta, bueno, y entonces, la fuerza 1 sobre 2, ¿cuánto vale? Dios libre, que nadie, es que, bueno, lo contrario, lo contrario, menos 500, menos 0,6 newton, punto y coma 53. Eso está malo, los módulos nunca son negativos. El cambio, es decir, para indicar el cambio de dirección, se hace, el cambio de sentido se hace sumarle 180 grados acá, por ejemplo, entonces quedaría siendo 500 por 10 a la menos 6, es decir, queda siendo el mismo módulo, porque es lo que dice aquí, es el mismo módulo, solo que es el signo contrario. Entonces el signo contrario en la dirección expresada en polar, 53 grados más 180 grados, eso sería 233 grados. Así que acá sería 233 grados. ¿Ya? Entonces, hay algunos problemas, o sea, nosotros veremos varios problemas, habrán unos 2 o 3 problemas que realmente requieran muchísima concentración, porque son estos que estoy diciendo de los pasitos, el pasito aquí, el pasito allá, el pasito acullá, y es una molestia muy grande. Pero habrá otros que se resuelven solo en base a dominar las leyes de Newton, tanto la segunda como la tercera. Y finalmente, ¿Sí? Yo quería preguntar que si, por ejemplo, cuando tenemos que trabajar, tenemos que poner la misma notación de
500 menos 6, o podemos poner por día la menos 6. Ok, tú pon lo que te dé la gana, pero a la hora de la respuesta me las tienes que dar así. Con E. Claro, es lo que estaba diciendo hace un rato, porque recuerda que eso se va a calificar automáticamente. La cantidad de combinaciones diferentes, si ustedes se ponen a ponerle 3 cifras, 2 cifras, una cifra entera, dos cosas, que entonces les he pedido que toquen ENG. Todo eso que estábamos hablando a la hora anterior. Es por eso, para que no se complique a la hora de la corrección y pueda ser automatizada, y así ustedes que quieren su respuesta las tengan de una vez. Ah, profesora, pero usted no califica procedimiento. O sea, lo que pasa es que el procedimiento lo están haciendo ustedes en su casa, vía satélite, por correspondencia, teledirigido, y yo qué sé si lo están haciendo ustedes en verdad. Entonces, para poner un límite, tenemos que ajustarnos a las cosas que he dicho aquí, que a lo mejor si tiene usted un asesor externo no lo sabe, ni lo va a poner, entonces por lo menos a usted le corresponde esa parte. Porque en estos días me dijeron que el año pasado, fíjese usted cómo es la gente de sinvergüenza. El año pasado yo tenía estudiantes que ya, mi examen estaba primero que el de nadie, ¿sí? Y ellos aceptaron que 2 profesores más le pusieran el examen y después querían venir de mí y que, profesora, pero es que ya tenemos 3 exámenes para hoy. Sí, pero ¿quién lo puso primero? Usted, profesora. Ok, el examen va a ser hoy de todas maneras, yo no voy a pelear con nadie, me lo entregan antes de las 12 de la noche. Les dije así, no hay problema. ¿Tan apretado? Bueno, lo hacen antes de que se acabe el día, porque yo dije que mi examen era hoy, lo hacen antes de que se acabe a las 12 del día. ¿Sabes qué hicieron los bandidos? Comenzaron a pagarle a alguien porque les hiciera el examen. ¿Y sabes qué descarados fueron? Que fueron a Facebook. Y resulta que mi jefa no tiene Facebook, no tiene Instagram, no tiene Twitter, no tiene nada de eso, pero vio el anuncio. ¿Y quién cree ustedes que terminó en el despacho? ¿A quién le llamaron la atención por haber cambiado el examen? No fue a esos 2 profesores que metieron el examen en un día que ya otros 2 tenían examen, sino fue a mí, por haber tenido la decencia de considerar a los estudiantes y decirles, bueno, me lo mandan antes que se acabe el día. Lo que hicieron fue que intentaron copiarse en el mío. Pero claro, yo me desestreso porque ya yo les había dicho a ellos cómo se resuelven las cosas, así como se las estoy diciendo a usted, mi amigo Jonathan. Y entonces, ¿qué resulta? Que cuando ellos mandaron las respuestas, comenzaron a mandarlas como la persona que se lo resolvió la dieron. Entonces, cuando el automático calificó, todos vinieron a decirme que ¿por qué yo no calificaba procedimiento? Digo, porque bien extraño es que habiendo 3 formas correctas para entregar, todos los demás lo entregaron en una forma que no estaba aceptada y todos exactamente igual, con los mismos puntos, las mismas comas y sin redondear y sin poner los exponentes con 2 cifras y sin ponerle el signo al exponente como yo había dicho que se lo pusiera. Y eso es mucha casualidad. Porque en un grupo del 100%, el 25% siempre seguirá las instrucciones, el otro 25% nunca y el otro 50% dependiendo de que vea a quién le va bien o a quién le va mal con hacerlo o no hacerlo, igual que dice la profesora. Entonces, eso es un mecanismo de protección porque definitivamente eso se llama una técnica antropogénica. Significa que lo que se hace costumbre, usted lo hace. Empieza hoy, ¿no? Y a usted le cuesta hoy, le cuesta la próxima semana, pero antes de que llegue el examen, usted ya lo hace bien. Si lo hace usted. Pero el que le va a resolver el examen no lo va a hacer en esa forma, aunque usted se lo diga, mira, a la profesora le gusta que califique así, no lo va a hacer así porque nunca lo he hecho así. De alguna manera me tengo que proteger. Bien, seguimos porque solo nos quedan 4 minutos y ustedes tienen más clases. Profa, yo tengo una ¿Sí? pregunta en base al problema. Ok, usted nos dice que para cambiar la dirección se le suman 180, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre va a ser sumado los 180, por lo menos. Ok, Si yo... que podría ser restado, hijo mío, tienes toda la razón de la tierra. Porque si está en correcto. Si está en el primero y en el segundo cuadrante, querido Moisés Osorio, valioso que hayas hecho ese aporte, uno suma. Porque 180 más 180 son 360 y se nos acabó la circunferencia. Pero si está en el tercero o en el cuarto, mejor resta. Porque si no se te va a salir una cosa por allá arriba de 360, ¿no es cierto? Exacto, sí, correcto. Tienes toda la razón. En el primero y segundo, vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Excelente, Osorio.
Excelente. Bueno, ya no nos dio el día para más. No habría querido utilizar el día jueves para explicar teoría todavía, pero bueno, muchachos, a veces hay que hacerlo así. En primero y segundo cuadrante suma 180. En tercero y cuarto cuadrante restas 180 para la dirección. Bueno, no importa, ¿sí? Tampoco podemos andar como si fuera una carrera. Ya veremos la relación carga-masa, no se preocupen, y ya veremos cómo trabajamos los vectores, que yo quería hacer un resumen. Ya lo haremos, no se preocupe, ya lo haremos. Profe, una pregunta. Dímelo. Que yo tenía la misma que Moisés, pero solo para descartar lo que yo dudo que usted lo ponga así, los grados también pueden estar negativos. Yo imagino que usted no lo pone así, ¿no? Ah, sí. Sí. A ver, es que eso se los iba a explicar, pero no nos dio el tiempo ya. Esto es para la próxima clase, sino que a veces yo me emociono. Eso se los iba a explicar aquí. ¿Qué ocurre? Las calculadoras, bueno, estos son unos modelos bastarditos, ¿verdad? Esta vale $2.98 en el extra. El que no tenga puede ir al extra, vale $2.98. Y en el machetazo hay una parecida que vale $3.98. Yo no compro calculadora más cara porque igual siempre las pierdo. No sé cómo, si vivo aquí, vivo en mi casa, pero yo creo que es que se la presto a los nietos. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué entiende la calculadora? La calculadora entiende, y por lo tanto, como ustedes, ninguno quiere dejar de trabajar con la calculadora. Entonces vamos a tratar de respetar lo que dice la calculadora, porque si no, entonces nos va la cosa un poco chueca. Mira, la calculadora entiende que si tú estás midiendo el ángulo de aquí hacia atrás, es decir, en sentido antihorario, ese ángulo es positivo. ¿Ya? Mientras que si tú lo mides en esta dirección, es decir, siguiendo las manecillas del horario, esta dirección se llama levógiro, o contrario a las manecillas del reloj, y esta otra dirección se llama dextrógiro, o de acuerdo a las manecillas del reloj. Resulta que tu calculadora, a lo levógiro, es decir, a lo que va en contra de las manecillas del reloj, le pone el signo positivo al ángulo. Mientras que a lo que va en la dirección de las manecillas del reloj, lo dextrógiro, le pone signo negativo. De cuando la calculadora te da respuesta, positiva o negativa, lo que a ella sea más cómodo y lo que a ella sea más corto. ¿Por qué? Porque ella solamente va a trabajar hasta 180 grados la respuesta. Entonces va a dar o más 180 grados o menos 180 grados. ¿Ya? Entonces si te da negativo, ¿cómo haces tú para saber qué rayo te quiere decir de dónde está eso? Tú le sumas 360. Pero para mí no tiene ningún problema, es decir, yo no voy a sufrir, yo sé que hay profesores que sufren eso, pero yo no. Si tú, por ejemplo, como me estabas diciendo, vamos a hacer el dibujo aquí, yo creo que es pertinente hacerlo. Resulta que me dijo uno que era 233, pues. ¿Ya? Uno vino y me dijo, ¿sabe qué, profesora? Salió por aquí. Salió 233. Porque yo le sumé los 180, que lo acabamos de hacer, ¿verdad? Pero por alguna otra razón el compañero Navas vino y dice Navas, profesora, ¿sabe una cosa? A mí me salió diferente del compañero. A mí me dio menos 127 grados. Ah, pero es que si tú agarras y mides desde aquí hasta acá, hay 127 grados y como lo estás midiendo en la dirección de las manecillas del reloj es negativo, o sea que los dos están dando la misma respuesta. ¿Qué tiene que hacer la profesora Galia en ese caso? En las opciones de respuesta, ahí sí yo pongo dos. Pongo una con el signo positivo y otra con el signo negativo. Porque uno puede haberlo sacado simplemente sumando los 180
y el otro puede haberlo sacado trabajando con el ángulo negativo. Entonces, en ese caso sí deben haber dos opciones de respuesta correctas. ¿Ya? Pero usted debería saber cómo ubicar esto. Por ejemplo, si la respuesta va en esta dirección, usted debería ser capaz de saber que es la misma cosa. Si te la doy con 233 en la dirección o si te la doy con menos 127. Usted debería saber que es lo mismo. Se acabó la hora, mis amores, entonces no me queda más remedio que dejarlo hasta aquí. El día jueves, por favor, traten de tener su calculadora. Ya les digo, no le estoy haciendo la propaganda, no me gano nada, pero son los lugares donde más barato la he visto. En el extra a $2.98 y en el machetazo a $3.98. En la Rocha hay unas de 6 y pico, no la compren, son tremenda estafa. Las compré el año pasado y ni siquiera prendieron. Así es que entonces no quiero que ustedes compren eso. Una que viene así que se cuelga, que parece los juguetitos esos de juego de té, que vale $5.98, no compren eso. Dice que marca Helix, no compren eso. Eso no sirve. Bien, ¿alguna otra pregunta, mis amores? Bueno, entonces quedamos hasta allí. Hondo placer siempre saber de ustedes, saber que están bien y saber que asistieron en una gran proporción a la clase de física. Para los que no pudieron, por favor traten de ser siempre amables con ellos y compartirles los enlaces. Igual yo editaré un poco esto para que no sea tan largo y lo colgaremos en YouTube. Y le vamos a pasar entonces el jueves la guía ya con las prácticas y todas esas cosas para que al final de la semana siempre tengan de dónde verificar. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por todo. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, Gracias. profesora. Luego, profesora. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.